Hola Matías, bienvenido a Antes y Después del Arte. Bueno, Matías, nos estás contando sobre, estabas viviendo en Quilmes y toda la influencia de tu papá. Sí, yo creo que cada vez que me preguntan sobre cuáles son tus influencias, yo siempre hablo de mi papá porque, bueno, él era químico y también hacía trabajos de biología marina y geología en el sur de Argentina. Y mi casa era una especie como de... Mi casa era muy loca, pero no porque siempre estábamos rodeados de fósiles, de puntas de lanza de indio, de peceras con peces, corales. Fue como una infancia rodeada de todos esos objetos y muchos viajes al sur, lugares increíbles como el Bosque Petrificado, Puerto Madre, Santa Cruz, Chubut, mucho de esa zona durante los años 80. Y bueno, mi casa era como una especie como de lugar con, no sé, una casa así, típica casa chorizo, así teníamos un laboratorio en el fondo donde mi papá hacía experimentos, después estaban los lugares más de biología marina, nosotros criábamos peces también, teníamos un estanque, digamos, todo eso fue como... Toda esa es la parte como de la infancia que me marcó mucho, ¿no? De alguna manera tu base es lo que te marca, ¿no? Y lo que marca tu trabajo. Claro. Bueno, y estabas entonces contando todo esto de la infancia y de repente un día se fueron para Mar del Plata, ¿no? Eso fue como un cambio muy grande porque de repente pasamos de vivir en una ciudad como Quilmes a casi vivir entre el campo, el bosque y el mar, ¿viste? Porque nosotros vivíamos como más para a 2 cuadras, de hecho, de la entrada del bosque Peralta Ramos y de repente nada, de la ciudad a nada, ¿viste? A silencio, silencio total. Y caballos, qué sé yo. Al principio no nos gustaba. Mi viejo se había cansado también de trabajar en las químicas, ¿viste? Y de esa vida, y trabajaba mucho y nada, quería un cambio así. Y bueno, nada, sucedió que, bueno, nos fuimos para allá y nada, después nos reenganchamos con el mar, ¿viste? Con la cultura marina y surf, mucho surf, skate, todo ese, todo ese universo apareció. Y bueno, nada, eso me marcó mucho también porque de repente las salidas eran ir a, nada, era ir todo el año a la playa, ¿viste? Con amigos. Matías, ¿y cuándo apareció esta analogía entre el océano y la mente? Está Eh, tan presente en tu obra. bueno, eso, bueno, muchísimo tiempo más para acá, ¿no? Como de alguna manera yo siempre trabajé con la idea de que todo, o sea, muy influenciado por la naturaleza, pero todo se cocinaba como en la mente, ¿no? Ujú. En el basement, como si hubiese un terreno, una geografía mental donde que moldea todo, ¿no? Que malea todo. A partir de eso y a partir de las vivencias en el mar, viste que muchas horas en el mar, leyendo las olas, leyendo como las corrientes, ¿no? Todo eso como desde la adolescencia hasta hoy. Empezás a pensar que el mar es una especie de analogía de tu mente, ¿no? Es casi como un reflejo. Y incluso el misterio que hay abajo del agua tiene que ver con el misterio que uno siente, ¿no? En el fondo de la mente. Entonces ahí empezó como un trabajo de diálogo entre ese fondo mental y ese fondo marino, ¿no? Como ese supuesto fondo mental y ese supuesto fondo marino, ¿no? Y de la mano de la beca Cuitca apareció Patti Cisneros, así, un día en tu Sí, taller. Contanos eso, esa anécdota. Eso, eso fue como un poco después, porque yo ya había terminado la beca. Digamos, como que la beca fue una beca muy larga, ¿no? Como que yo, de hecho, me fui a vivir a Buenos Aires por eso. Prácticamente fue desde el 2003 al 2005. Cuando terminó la beca, todos como empezamos como a ir para un lado, para el otro. Uno alquilaba un estudio en un lado, otros se juntaban y se iban. No sé, cada uno o se volvían, ¿viste? Porque había, como yo, mucha gente también de otros lugares, ¿no? De Buenos Aires. Y yo ya, nada, me quería quedar a vivir. Y ahí me alquilé, bueno, Pablo Siquier tenía, bueno, el estudio Pablo Siquier, en esa época el estudio de la calle de Anfunes, que era como increíble porque era como pasaba mucha gente. Un día, nada, se desocupó una de las habitaciones y él me propuso alquilar y estuve unos cuantos años ahí. Y ahí en el Ujú. 2006, un día llegué al estudio y estaba Patti Cisneros. En Ah, realidad ella, yo no sabía quién era.
sí sabía quién era Gabriel, pero yo la verdad que no sabía. Gabriel Pérez Barreiro, que es un gran curador, estuvo recientemente trabajando con vos en el Fortá. Sí, exactamente. Desde ahí viene toda una larga así amistad y relación de trabajo con él. Bueno, Y entonces en ese momento nada, Patti vio eso tu obra y estaba llorando. O sea, me acuerdo que me contaste, no, estaba emocionada no frente a tu fue, bueno, obra. Bueno, fue así, viaje. no. En realidad yo llegué tarde a la cita con ella y era con ella, ¿no? Gabriela apareció después. Y nada, llegué y estaba en el estudio mío y estaba emocionada y fue, para mí fue muy fuerte porque para mí era como la primera vez que yo, wow, alguien está emocionado con algo, con una pieza mía, ¿no? Y fue muy interesante eso. Claro. Ver Aparte que ya alguien muy joven, ingresar conectaba en con esa eso, ¿no? colección, ¿no? Sí, bueno, y ellos decidieron comprar un cuerpo grande de obra y para mí fue como no la primer colección así pública, pero el primer cuerpo grande de trabajo que iba a parar como a una colección tan buena, porque Bueno, es una de las mejores colecciones de arte latinoamericano. sí, sí, y lo que me gustaba que hacían y que hacen es que mueven la colección y es una colección viva. O sea que me acuerdo una vez en uno de los viajes a Nueva York, fui a tomar un café con Gabriel y fuimos a una universidad y había una de mis placas ahí. Y era muy interesante, ¿no? Porque era como decir, mira esta pieza en el contexto que termina, ¿no? Como la conexión con una audiencia, un público muy distinto. Y eso es un poco lo que uno busca siempre, ¿no? Como ese tipo de vínculo que tiene que ver con trascender un poco la audiencia de siempre, ¿no? Como ver qué pasa con tu trabajo en otro contexto, porque eso impulsa al trabajo a un nuevo terreno. Lo que pasa en esas situaciones es que uno se siente una especie de extraño frente al trabajo, como si Claro. como si de repente una bocanada de aire fresco volviera, ¿entendés? A tu mente y mires el trabajo como si fueses un espectador más o incluso como si fuese, no sé, un fantasma. Imagino. Y también, bueno, acá nos está saludando Gaspar. Hola Gaspar, ¿cómo estás? También contanos esta experiencia de hacer esta beca en un castillo medieval, ¿no? ¿Eso fue en Italia? Sí, esa es una residencia que hice en 2007 que se llama Civitella Ranieri, muy interesante, porque fue como de alguna manera la primera residencia que hice de ese tipo, ¿no? Como ese tipo de residencias que te descontextualizan, ¿no? De repente estaba trabajando sí, trabajando y conviviendo con artistas de otros lugares, en la Toscana, en un castillo, con ¡Wow! todos sus muros, ¿viste? Y entonces el día a día como casi que el trabajo se ve influenciando del nuevo contexto, de nuevos materiales. Por ejemplo, yo me levantaba a la mañana y siempre lo iba a buscar a- al jardinero porque me interesaba mucho las trufas, ¿viste? Como la búsqueda de trufas y eso. Y justo al lado del lugar ese había como un gran, así descampado, donde íbamos con los perros a buscar como trufas. Y después comíamos eso, o sea, como era una residencia increíble en comidas. Uno podrá decir, pero ¿qué importa? ¿No? Porque si vos viniste acá a producir arte. Pero eso sí importa, porque en realidad, o sea, lo que importa es sacarte como de tu zona y Ujú. ponerte como en un escenario absolutamente distinto. ¿Qué le Vos aportó a tu obra, Matías, esa experiencia? particularmente no podría decir esa experiencia que le aportó. Sí, sí, así en términos generales, como ver cómo nada, lo que decía, cómo de repente ese nuevo escenario empieza a meterse y filtrarse en tu trabajo y como de repente bajás al pueblo y empezás a ver materiales nuevos, no sé, empezás a hablar con un herrero que trabaja de una cierta manera, el hierro, y decís, ah, mira, voy a probar estas técnicas o de esta manera de hacer la cerámica o Ujú. no sé, de alguna manera tiene un poco que ver con eso. No sé particularmente esa experiencia
sí, podría decir, bueno, este cambio se dio acá, pero ahí, bueno, lo conocí a Cruz Villega, que es un Ujú. artista mexicano muy conocido, y hice buena amistad con él, y nada, se dan como situaciones así como de vínculos que duran para siempre, ¿no? Pasa lo mismo que en un viaje que te marca, ¿no? Como que conoces personas que después como quedan en tu vida, ¿no? Y una pregunta, ¿fue este en el lugar donde hacían los fogones los viernes y quemaban unas chimeneas? No, no, ¿Eso dónde fue? esa es una residencia mucho más para acá, en Skowhegan, en Ah, 2010, esa es una residencia en Maine, que es un programa absolutamente distinto a ese, con otro enfoque, ya es un programa es como un programa de verano para ellos, casi como una colonia, pero de artistas, son 60 artistas, la mitad son de Estados Unidos y la otra mitad son de todos lados del mundo. Todas las semanas tenés dos visitas de tutores, ese es un poco más largo, y también tenés trabajos para mantener el lugar. Bueno, yo ahí era jardinero, en ese me dedicaba a la jardinería y también asistente de carpintería. Entonces es como una especie como de hecho hay gente que va y no trabaja mucho, lo que hace es estar ahí y absorber, porque también tenés un lugar donde se dan conferencias y donde eventualmente vienen artistas muy famosos y hacen una charla. ¿acá es donde pintaste con barro? Sí, Que estaban esos charcos de barro, ¿no? sí, yo Sí. tenía un estudio que estaba pegado a si fuese como un pozo de lodo y la verdad que como que venía dibujando con lo que dibujo siempre y me interesó como empezar a hacer esculturas de barro, ¿no? Y después empecé a hacer dibujos con barro. Como la verdad que en esa residencia hice muchos tipos de trabajo, pero este trabajo particular era interesante porque agarraba, o sea, era muy primitivo, agarraba como literalmente un manotazo de barro y me lo llevaba al estudio todo chorreando, iba como, y como con los dedos ya, ¿viste? ¿Viste Porque con los vemos dedos? los óleos en los potecitos tan prolijos. No, no, es que era todo lo contrario. Y bueno, nada, ahí lo que tenía interesante para mí esos dibujos era que eran dibujos medio tropicales, ¿no? De ahí sale un poco Hotel Palmera, que es la última muestra que hice. De hecho, Ujú, mira, al ya, Fortabat. sí, ya como hace 12 años. Tiene alguna incidencia en esto. Porque yo lo que hacía era como enfrente de mi estudio estaba todo el paisaje, típico paisaje de Maine, que es como lago, tipo Disney, ¿viste? Bambi, pinos, lagos, cabañas. Entonces, pero yo dibujaba casi como que tomaba esos pinos y los convertía en palmeras, el lago era como una especie de ría, ¿viste? O un pedazo de océano. Entonces, casi como esos paisajes del norte se tropicalizaban. Entonces, como era asistente ahí de carpintería, todos los viernes, o sea, siempre preparaba una estufa de madera, ¿no? Que era como un hogar, así en forma de, sí, como una estufa, pero de madera con su chimenea. Y siempre el viernes se hacían como un bonfire o un fogón. Era casi como una celebración, ¿no? Siempre los viernes como había fiestas y todo empezaba con esos fogones, ¿no? Y yo empecé como cada viernes a construir una distinta y a ponerme como ahí medio al lado del fogón y la encendía. Entonces era como medio un ritual, como una acción de esas estufas incinerándose. Algunas Las las dejaba, rescataron. algunas las rescataba porque quería ver a la mañana siguiente cómo quedaban, entonces la tiraba un balde de agua como para que quede algo, ¿no? O las Y- rescataba un poco y después las quemaba otro día. Pero era interesante lo que se daba ahí, ¿no? Como también la comunidad de gente, como eso, como el fuego finalmente une un poco a la gente, ¿no? Un poco me interesaba eso, ¿no? Como simplemente prendes Claro. algo fuego y ya viene la gente. Claro, y hablando sobre fuego y momentos así como de llamaradas, también otro momento muy importante en tu carrera fue cuando tu obra fue adquirida por el MoMA. ¿Cómo fue la anécdota para que el MoMA le llegue esa obra tan grande, con ese vidrio enorme? No, eso fue el Tate. Ah, eso fue el tape, perdón, me equivoqué.
de grandes dimensiones, de toda una serie de trabajos sobre papeles y con carbonilla. Y ese trabajo, esa serie se llama Éxodo, y ese es uno de los trabajos de esa serie, y tiene que ver con un éxodo de una hilera de casas a un paisaje que es invisible, porque en realidad es como el éxodo mental, como no existe lugar para esas casas, no existe, o sea, no tienen otra que estar buscando y buscando su destino, ¿no? Yo no sé si eso lo inventé antes o después de hacer el dibujo, o si me salió esa idea, pero uno cuando habla de los dibujos, casi como parece que uno lo tiene todo calculado, pero es como, no hay una explicación posible, porque para mí un dibujo es como un estado de ánimo, ¿no? Sí, como un estado de ánimo, porque para decir sentimiento tampoco ¿Y podría, tus podría esculturas decir. parten de los dibujos? Como si tus dibujos tomaran una escala 3D. Sí, las esculturas son como una extensión de los dibujos. Es como, casi como, en realidad pasa esto, cuando vos dibujás o pintás o trabajás en el plano, nadie se pregunta de qué está hecho eso o cómo, o por qué tiene tal o cuáles características. Simplemente entrás en la ventana esa, en la ilusión esa, ¿no? Atravesás, pum, o no, pero todo está ahí, la historia está ahí adentro. Pero vos cuando haces esculturas o instalaciones, para mí es casi como sacar de ahí, como Ujú. de la mente algo y llevarlo a la superficie, ¿no? Como hacer un trabajo como de llevar a superficie lo que, lo que en el fondo de la mente o dentro de un dibujo, porque para mí casi es lo mismo, es una analogía para mí, llevar a la superficie, llevar como a nuestro mundo algo, ¿no? Algo que tiene un material, tiene un peso, y uno trabaja con materiales que hay acá, porque o sea, que hay en el mundo, o sea, todos tenemos una noción del material. Los materiales significan algo, como el hierro. Claro, plasmarlo sobre algún soporte. El hierro significa algo, la arena, el asfalto, el concreto, las alfombras, todo significa algo para nosotros. Ya tenemos como un background de eso, algo printeado, ¿no? Pero para mí el desafío ahí es tratar como de conservar algo de esa parte como no tan consciente o algo de ese limbo que se da ahí en la mente al momento como de terminar el proceso que haya una porción de eso. Y me acordaba de tu relación con César Aira. ¿Cómo surgió esa relación y qué trabajos hicieron juntos? Eso es digamos, como que no es hace tanto, surgió en el 2018 y tiene que ver con un proyecto que hizo el MoMA Library, una publicación, un proyecto grande que se llamó The Valise Project y es como una valija, es un proyecto influenciado por las valijas de Duchamp y tiene que ver con el viaje, el proyecto, y son 6 artistas y un escritor, y ese escritor de Argentina soy yo y César, que es el escritor que incluye un cuento de él, un libro, y bueno, yo ya lo leía hace mucho a César Aira, y esa fue como la manera como de conocerlo, ¿no? Como de vincularme eh, con él y entablar como una relación así de amistad y de charla, y increíble. Y él escribió un texto que es parte de la última muestra, que va a terminar, la última muestra que hice en la colección Fortabat, que va a terminar en días. Y Claro, de esa amistad o de esa relación surgió el interés por escribir un texto inspirado en esta muestra, ¿verdad? claro, fue increíble ese proyecto también porque, o sea, ellos me invitaron como por mi trabajo y yo como les retruqué y les propuse hacer una serie de impresiones con mi trabajo, Ujú. con mis dibujos, que tenía que ver con este diálogo del que hablabas del océano y el fondo de la mente. Pero yo propuse hacer música porque yo tengo una banda con mi hermano Pablo, un proyecto Entonces, Society. en Toya Society, que fue buenísimo que ellos aceptaran como que nosotros hiciéramos la música incidental de todo el proyecto y hicimos un disco que es un vinilo que se hizo en Nueva York y que se llama Cabomba. Cabomba es una Ajá. alga.
que fue parte también de nuestra infancia, porque las cabombas son algas de río, ¿no? Y la música es un poco, así tiene como es el flow ese de esa alga, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con la música y sobre todo cómo lo relacionás con las artes visuales? Cuando uno trabaja, no sé, yo siempre imaginaba como bandas de sonido para mis dibujos, ¿no? Pero por otro lado eran como que eran bandas de sonido que sonaban en otro lado, ¿no? No me imaginaba que ese dibujo, que esos descampados que yo dibujaba, esas geografías, tenían sonido. Sí, me imaginaba como que había como una conexión medio telepática, ¿no? Como a la distancia. Ah, esta música puede ir con este territorio, no sé. Pero después empecé a incluir música, porque casi como que antes de dibujar, o sea, no antes de dibujar, pero casi desde los 8 o 9 años que mi hermano empezó a tocar piano. Hay algo que está bueno contar que él tenía un tecladito así. Nosotros compartíamos la habitación en la casa de Quilmes y él tenía un tecladito como un Casiotone, que era el primer teclado, digamos, profesional para la familia que había sacado Casio. Estoy hablando como de los años 80, principios de los 80 y siempre tocaba, y para mí era una pesadilla, ¿no? Porque yo no me podía dormir, y él se quedaba hasta tarde, era un nenito, pero ya tocaba Bach y Beethoven, y con su tecladito, qué sé yo. Imagínate Beethoven o Chopin tocado, pero con un sonido estridente, así. Y yo lo odiaba, yo no le decía, Pablo, yo quiero dormir, quiero dormir. Y después me empezó a gustar eso, porque era como, empecé a adaptarme a esa música y me empezaba a dormir con esa música. Era como que hacía como un insert en el sueño, ¿no? Y bueno, ya como mucho después de adolescentes tuvimos muchas bandas, qué sé yo. Del día de hoy que mi conexión con Pablo, mi hermano más grande, es como a través de la música. De hecho, no hablamos de otra cosa que no sea música. Mirá. No existe otro tema, nunca existió otro tema con mi hermano Pablo. Bueno, lo que me parece súper interesante es que muchas veces en tus muestras llevas la música y terminan, ¿no? De completar esa exposición, porque, bueno, hemos charlado, por ejemplo, en Hotel Palmera, que era una especie de baño que el sonido le daba a todas las obras y que cobraban otra dimensión. Sí, bueno, un poco está bueno leer el texto de César Aira porque habla un poco de la música de los hoteles y de la sensación del hotel. Habla un poco del avión y de los hoteles. Claro, de esta melancolía de no Sí. poder viajar, ¿no? Que hace solo un año, que no, bueno, ahora más, que no está viajando, pero sin embargo, como todo eso que le parecía incómodo, ahora en la posibilidad de hacerlo le parecía bello. Es increíble porque ese texto se escribió pre-pandemia. Ah, Bien, pero mucho no, pre-pandemia. O no, sea, no sabía eso. y encaja Claro. perfecto porque es súper atinado. El texto habla de música y habla de que los hoteles tienen los peores cuadros del mundo y la peor música del mundo. Y un poco nosotros con esa idea, mi hermano y yo comenzamos a producir una música rara, ¿no? Que era como una Mm. música también incidental, un track muy largo que imaginamos que va por esas como habitaciones medio imaginarias, ¿no? Entonces hay una parte de la muestra, para el que no la vio, que es como un sector todo rojo, con una plataforma rodeada por unos muros pintados, dibujados con sanguina y con algunos objetos y donde la música como termina un poco Tengo como acá de... una foto, ¿ven? Sí, bueno, allá como al fondo, diría. Ahí están las anclas que pueden ser las que también están en el fondo de nuestra mente, ¿no? Sí, O esos está bueno. anzuelos. Los anzuelos. Claro, El sí. anzuelo es para pescar, para captar. Ah, El claro. ancla es más como, el ancla sería la diferencia, para mí es como que el anzuelo es como la conquista, ¿no? El ancla es como, hasta acá llegamos. Pero bueno, volviendo un poco a esa relación con la música, para mí la música en ese plano tiene que ver con eso que se da en ese sector de la muestra que es importante decir que esta es una muestra que es muy distinta si vos vas de día o vas al mediodía o vas a la tarde o pasado un poco el mediodía, vas a ver que hay unos reflejos increíbles que se dan sobre la alfombra y que también rebotan sobre los papeles y la música envuelve esa situación. Y te quería preguntar, hablando, bueno, de estas variaciones y demás, y de ese blanco que se ve con esa sal marina que hay en la muestra de Alaska.
¿Cómo fue tu experiencia ahí? Mm. Siempre lo mencionás como algo que marcó un antes y después en tu carrera, ¿no? Sí, ese trabajo realmente marcó mucho porque fue un trabajo largo, como un periodo, como un proyecto bien largo, como de 5 años, duró hasta que terminó el proyecto. Es como que yo hasta el 2008 no había contemplado ningún lugar real para influenciar mi trabajo. Era todo, para mí era todo como, obviamente estaba influenciado por el caos natural, pero nunca había dicho, bueno, voy a trabajar mirando a ese lugar. Entonces yo necesitaba incluir un contexto real, ¿no? Y surgió este trabajo, surgió la idea de trabajar pensando en Alaska, ¿no? Elegí ese lugar porque era una especie de mezcla entre lo fantástico y lo real, ¿no? Y por un Ujú. montón de razones. También era bien lejos, era lo más lejos posible y aparte del mismo continente. Entonces yo tenía como una especie de contacto físico ya desde acá con la lejanía. Y bueno, entre esas y muchas otras razones dije, bueno, voy a hacer un trabajo en relación a Alaska, ¿no? Y entonces empecé a hacer unos dibujos de Alaska que yo nunca había ido, casi como esas proyecciones mentales que uno tiene sobre los lugares que nunca visitó, pero dice, sí, son así. Rápidamente, en cualquier momento nos van a cortar, por eso te quiero hacer esta pregunta que me pareció interesante, y acá nos están haciendo. Si tu arte refleja estado de ánimo, vos como tu mejor crítico, ¿qué obra podrías decir que puede sintetizar esto o que lo Eh, muestra mejor? un estado de ánimo. Bueno, no sé si un estado de ánimo, pero un poco está bueno hablar de Hogar, que es esta pieza que está en el medio de la pampa húmeda, que es una pieza a partir de una beca Guggenheim, Sí, que nos yo olvidamos de decidí hacer mencionarlo. hacer esa construcción, que es como una casa desensamblada, plana, así, casi como con las paredes volcadas sobre el terreno y el techo dado vuelta, donde vos lo que ves es la línea del horizonte y la casa también, pero es como una línea. Ese es un trabajo como que es como infinito, ¿no? Porque es el primer trabajo donde yo pensé, bueno, esto va a estar acá por siempre, porque la idea del trabajo es esa, la idea del trabajo es el Incorpora avance. la naturaleza, ¿no? Dentro de esa plataforma que sería como esta casa desarmada. Es el avance del tiempo, de las estaciones, de la naturaleza, el diálogo con esa pieza de concreto, que es esa casa, que habla de un montón de cosas, porque la casa es casi como una situación de cobijo, ¿no? Que tiene un poco que ver con las estufas, ¿no? Que esa situación de living, de cobijo, como de un abrazo, pero al estar desensamblada, esa sensación de seguridad se desplaza por la intemperie, ¿no? Entonces es como un diálogo entre la intemperie y ese cobijo, ¿no? Y ese es un trabajo como que cada vez que hace rato que no voy a visitarlo de vuelta, pero cada vez que lo veo y que estoy ahí, tengo unas sensaciones muy increíbles porque yo siento como que soy el trabajo, yo siento como una especie como de transferencia, ¿no? Con la pieza. Pero a la vez siento también que me pongo del otro lado, del lado exterior, del lado del paisaje, ¿no? Entonces, esa especie como de vibración ¿no? Esa cosa medio de la meditación, ¿no? Como que de repente desaparece. Eso podría decir que esa obra me genera eso, ¿no? Y después Y cosas que de ese trabajo que me interesan es que vos vas en verano con, no sé, 38 grados de calor, vas a encontrar un escenario totalmente distinto a si vas en la temporada de lluvia, donde está lleno de cardos y juncos y donde incluso ves peces nadando por lo que sería el techo, que en realidad es un estanque, porque está dado vuelta, porque hay que decir que la mm, laguna está al lado la obra está al lado de la laguna de Gómez, que cuando crece tapa la obra. Entonces, cuando se va el agua, de repente ves que hay animales, hay peces, hay vida que está conviviendo en esa especie como de hogar, ¿no? Entonces es muy raro lo que me pasa porque es como una situación cotidiana, pero a la vez totalmente ajena. claro, es muy interesante lo que estás contando, ¿no? Como tu obra tiene una como tiene esa dimensión poética, ¿no? Que la describiste, bueno, perfecto. Bueno,
Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a todos por estar y ¿Quedaron todos contentos con la charla? Acá estoy leyendo abrazos, Matías, genio total. Mira, un montón de mensajes hermosos bueno, te dejaron. gracias, Bueno, gracias, un beso y gracias a todos. Gracias, Chao. Matías. Chao, Un nos vemos. beso. Hasta la Ahí, próxima. hasta la próxima.